Lorenzo, Sergio, ahora que veíamos aquí de reojo el NTN 24, el programa de Efecto Naim, este programa muy bueno, por cierto, de este espacio de noticias 24 horas que tienen los de NT 24, Moisés Naim, que es un ciudadano de origen venezolano, pero que tiene presencia en Washington hace muchos años, que tiene este espacio de análisis y de entrevistas. Hace un momento mostraba un fragmento de una entrevista que sostuvo con el general Naranjo, este hombre que fue jefe de la Policía Nacional de Colombia, asesor hoy del gobierno federal, se ha dicho el general Naranjo, y el general Naranjo ha sido muy crítico y muy agudo contra las llamadas autodefensas, diciendo que es una figura que no se puede permitir, aludiendo a lo que a Colombia le sucedió. Hay muchas interpretaciones sobre el asunto y unos dirán Colombia es una cosa, México es otra. El contexto en que surgieron las autodefensas y los paramilitares en Colombia efectivamente convirtió esa figura en verdaderos Frankenstein y una situación que les llevó a una espiral enorme de violencia y contraviolencia, y algo que le costó muchísimo a Colombia. Eso no referente también para México, estas voces como las de Naranjo, para cuando se habla de figuras como las autodefensas, de las policías comunitarias, de la realidad mexicana, de lo que ha significado el paso de grupos de ciudadanos que dicen me armo para defenderme yo porque aquí nadie me defiende, y de los que aprovechando esa circunstancia pueden también estar utilizando esa figura de las autodefensas para preservar los territorios criminales ganados. Todas estas dudas e interrogantes que hoy México tiene, pues son obligadas para revisarse. Entramos en la parte final, Lorenzo, Sergio, para cerrar este programa. Y bueno, pues eso, estamos ahora viendo cómo el actual gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, cómo el actual secretario de Gobernación, el Ejército, la Marina, las instituciones que forman parte del Estado mexicano, toman las decisiones que van a anunciar en las próximas horas, cualquiera que éstas vayan a ser. Así que, pues, para cerrar esto, sí, estamos en la misma con Leonel. Estamos en la misma con Leonel Rivero. Es que déjenme regresar aquí, Lorenzo, Sergio, ya los estaba aquí un poco pasando a otro tema, pero no. En el corte les comentaba que al oír sus reflexiones me acordé de lo que en su momento pude conversar con Leonel Rivero. Leonel Rivero, que es un abogado muy reconocido, que llevó el caso Patistán, el caso del profesor indígena Alberto Patistán, a quien finalmente se le indultó, pero no se le indultó de cualquier manera, sino se modificaron partes de la ley para indultarlo, reconociendo graves violaciones a sus derechos humanos, lo cual ya hace del indulto otra cosa. En conversaciones con Leonel Rivero, el abogado, me comentó que había tomado la defensa de los detenidos de Aquila, los miembros de la comunidad de Aquila en Michoacán, indígenas ellos, que están en la cárcel, por cierto, y que estaba desarrollando la estrategia jurídica para defender a los comunitarios de Aquila. Bueno, pues le llamamos al vuelo ahorita a Leonel Rivero, que está en Morelia, precisamente está en Morelia, Michoacán, Leonel Rivero, y te agradezco, abogado, que nos tomes la llamada al vuelo, precisamente para incorporarte a este análisis y discusión que han abierto Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo sobre las autodefensas y la policía comunitaria. Gracias por estar aquí, abogado, buenos días y bienvenido. Gracias a ti, Carmen, buenos días, a tus órdenes. Bueno, me gustaría, Leonel, que compartieras en esta mesa esto que alguna vez conversamos fuera del aire y que tiene que ver con los sustentos jurídicos, la argumentación jurídica que has estado desarrollando precisamente para la defensa de los comunitarios de Aquila, del porqué de el armarse, de por qué la gente se arma y se coloca en una circunstancia que con una interpretación ortodoxa de las cosas los puede llevar a la cárcel, como le ha pasado a algunos en Guerrero y como les ha pasado a los de Aquila en Michoacán, en este trato diferenciado del Estado frente a unos comunitarios y a unas autodefensas y a otros que no sucede tal cosa. ¿Cuál sería el fundamento que podrías compartir para hablar de esta defensa que tienes para los miembros de la Policía Comunitaria de Aquila? Bueno, Carmen, después de un análisis muy concreto de las circunstancias que se generaban en San Miguel de Aquila, nosotros llegamos a la
decisión y a la conclusión de que en este caso concreto operaba una exclusión del delito y que era el estado de necesidad. El estado de necesidad que llevó a los comuneros de San Miguel de Aquila a armarse. Nosotros partimos, la argumentación parte de la esencia de la construcción del Estado moderno y en el caso de México, que en el artículo 21 constitucional se establece pues que el Estado es el garante de la seguridad pública. Es un principio constitucional la seguridad pública. Pero ¿qué sucede cuando ese principio, el principio constitucional, entra en colisión con diversos derechos humanos plasmados en la propia Constitución y en tratados internacionales, como es el derecho a la vida, a la integridad física, a la propiedad, a la familia, a la inviolabilidad del domicilio, que son esos derechos que se vieron lesionados ante la omisión de la autoridad para garantizar el principio de seguridad pública? Entonces, los pobladores de San Miguel de Aquila se vieron obligados ante la falla de las 3 instancias de gobierno a las cuales recurrieron de manera permanente solicitando se les brindara protección, presentando denuncias penales, en fin. Al fallar el principio de seguridad pública, los pobladores de San Miguel de Aquila deciden conformarse como guardia comunitaria. Esto es, asumir ellos la seguridad pública y proteger esos derechos que se encontraban en peligro, porque también, ¿de qué sirve que prevalezca el principio de seguridad pública cuando los derechos que pueden ser superiores, como es a la vida, que han sido anulados? Yo creo que aquí el juez, y ese es el reto para el Poder Judicial de la Federación, en la apelación que presentamos bajo esta argumentación, tendrá que determinar ante esta colisión de principios y derechos si efectivamente, y lo vuelvo a decir, en el caso de San Miguel de Aquila, el principio de seguridad pública no fue garantizado por el Estado. Leonel Rivero, te agradezco muchísimo que hayas compartido este principio de discusión jurídica, este principio de la estrategia y de la defensa de los miembros de la Policía Comunitaria de Aquila, que viene muy bien recuperar y revisar para un análisis general de lo que está sucediendo en Michoacán y las llamadas pues autodefensas, policías comunitarias, también opera para el caso de Guerrero, en fin, todo esto que desde luego debe ser una gran discusión en México sobre qué hacer con estos fenómenos. Para cerrar, Leonel Rivero, y aprovechando que nos tomaste esta llamada telefónica al vuelo en este enlace de la Ciudad de México hasta Morelia, ¿cuál es el estado de las cosas de los miembros de la Policía Comunitaria de Aquila? ¿Cuántos siguen en la cárcel? ¿Cuántos están en qué penal? ¿Nos puedes dar el mapa de las cosas? 19 comuneros siguen en el penal de alta seguridad. De alta seguridad los tienen. De alta seguridad, ahí en Veracruz, en Perote, Veracruz. No se ha podido desarrollar una sola prueba porque tanto el juez de Veracruz como el de Michoacán se han declarado incompetentes. Estamos ahorita en un limbo jurídico y bueno, hemos presentado la apelación y los argumentos que acabo de compartir a grosso modo con ustedes. Esperemos que esta situación el Poder Judicial le dé una salida y bueno, en un rato más tengo una audiencia del señor Agustín Villanueva y de sus hermanos aquí. Pues Leonel Rivero, muchísimas gracias, abogado, por tomarnos esta comunicación y estamos al habla. Buenos días y gracias. Estamos al habla. Hasta luego, Carmen. Gracias al abogado de los miembros de la comunidad de Aquila, los 19 comuneros de Veracruz, 19 comuneros que están en un penal de alta seguridad en Veracruz, después de haber sido detenidos en Aquila. 9:31, después de la pausa, regreso para cerrar. Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, ¿qué dicen de lo que dice el abogado en esta disertación jurídica? Escuchas a Carmen Aristegui en Noticias MBS, el espacio informativo líder en el país. Bueno, entramos en la parte final de esta mesa. Bueno, muchas cosas quedan aquí para el análisis y la discusión y la radiografía de lo que está pasando en Michoacán. Muy interesante lo que dijo el abogado Leonel Rivero hace unos minutos, el abogado de los comuneros de Aquila que están en la cárcel, los 19 comuneros que están en un penal de alta seguridad en Veracruz. Lorenzo, ¿cómo cerrar con este conjunto de cosas? Es muy bueno el concepto de estado de necesidad. Y creo que en México, en muchos aspectos, no nada más en el de seguridad, estamos en un estado de necesidad. En otras cosas, en educación, en combate al hambre, en
ponle una lista larga. Pero aquí resulta que el estado de necesidad dio como resultado, agudizó de tal punto la situación que la sociedad civil, supongamos que las autodefensas son como las que argumenta este abogado y muchos otros, que son genuinas, que son básicamente genuinas. En ese caso, entonces, estamos ante un fenómeno realmente interesante y muy positivo. ¿Por qué se usa como explicación en otros ámbitos la diferencia entre sociedades como la norteamericana y la mexicana? Una se le pone muy desarrollada y a la otra no, en parte porque su sociedad civil no se organiza, no se permitió, no se alentó la organización. Pero esto que estamos viendo ahorita es un salto cualitativo, es un organizarse a lo grande. Es decir, ni los norteamericanos se organizan así comúnmente. Llevaron al extremo de asumir el rol del Estado en la parte que es esencial del Estado, que es su legitimidad para armarse y usar las armas. Usarlas efectivamente al punto de tener los combates con el crimen organizado. Si la sociedad mexicana ha llegado a un punto de estado de necesidad de esta naturaleza y reacciona no dejándose simplemente que cada quien se salve como pueda, sino se organiza y se organiza a estas alturas, quiere decir, si son genuinas esas autodefensas, que hay por ahí una beta bien interesante que puede venir desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también se organizó por estado de necesidad, Javier Sicilia, que por estado de necesidad organizó a las víctimas del crimen, hasta este punto. Entonces va creciendo. Y a lo mejor la sociedad mexicana, ahí está una de sus posibles desarrollos futuros, que como el Estado no funciona y el estado normal da lugar al estado de necesidad y la sociedad se organiza por sí misma, es una beta. No digo que sea fácil ni que no tenga peligros. Después de esto, ¿qué se va a hacer con los organizados? ¿Tienen trabajo? ¿Tienen una situación para reciclarse rápidamente? ¿O van a ir ya con las armas literalmente en la mano a usarlas para fines no tan aceptables como los que en este momento se presentan? Pero cualquiera que sea el caso, en la medida en que fueron capaces de organizarse por sí mismos, están dando un paso interesante, no porque surgiera de una larga tradición, sino de un estado de necesidad. Y como hay estado de necesidad en muchas cosas en México, a lo mejor por ahí todos tenemos estado de necesidad para que nos impulse a organizarnos y ponerle un reto al Estado inútil, pero de los grandes. Sergio, para cerrar. 3 ideas. Primero, la pregunta que nos planteamos, el trasfondo es ¿qué es legítimo? ¿Y cómo lo vamos a determinar? Y tanto el comentario de Leonel Rivero como todo lo que discutimos entra en una consideración que le anuncio muy rápidamente. En los momentos que vivimos, lo legal es insuficiente para dar legitimidad. La legalidad ya no da legitimidad. La legalidad tiene que contrastarse, confrontarse con lo que es justo, porque de esa interacción entre legalidad y justicia va a salir la legitimidad. Y cierro con un tuit que me envió Santiago Corcuera, que resume muy bien el problema. Él es un constitucionalista, creo que lo conocemos muy bien. Chico, ¿no? Dice: los ricos sí pueden tener autodefensas, que son los guaruras legales. Los pobres no. Que las autodefensas, por tanto, se regulen y supervisen. Esa sería la posición que yo suscribo totalmente.
Pues ahí está. Cierro este comentario, esta parte de nuestra conversación, con lo que también comentábamos en el corte hace unos minutos, que tiene que ver con lo que en su momento hizo como investigación el Grupo Internacional Crisis Group. Tuvimos oportunidad de conversar hace algún tiempo con Javier Sirlitza, este experto en seguridad y violencia, que bueno, pues desarrolló este trabajo de campo sobre los grupos armados civiles o grupos civiles armados en México. Y lo que decía Sirlitza, este experto, es que México tiene que generar leyes precisas para regular a las policías comunitarias antes de que se incorporen al crimen organizado, que hay un rango de riesgo, porque está la experiencia colombiana de lo que significó echar a andar paramilitares, que luego, bueno, se convirtió en un monstruo para Colombia, y México tiene que estar pensando en las cosas que le están sucediendo. El gobierno mexicano, decía en esta conversación para CNN hace algún tiempo, el gobierno mexicano debe evitar que los grupos de autodefensa se involucren con el crimen organizado en acciones ilegales, además de aprobar leyes que regulen sus actos para que no se conviertan en paramilitares, dice este miembro del International Crisis Group. También dijo algo que es interesante y que es lo que decíamos ahí. En estos momentos es importante ver cómo pueden colaborar esos ciudadanos con la propia autoridad frente al crimen organizado. Una vez armados, una vez organizados, una vez que están como están. México debe diferenciar expresiones legítimas de seguridad del uso ilegítimo de la violencia. Las legislaciones del tema son inexistentes, dijo el autor del estudio Justicia en el cañón de un arma. Los grupos de autodefensa tienen prohibido infringir sufrimiento físico o castigos corporales. El uso de la prisión está reservado a las autoridades estatales, pero no es así, pues en la visión indígena la cárcel no es un castigo, sino un espacio para reflexionar y mejorar a la sociedad, que es parte de lo que pasa con las policías comunitarias. No hemos encontrado términos de paramilitarismo, pero sí un creciente descontrol de grupos privados que usan armas de fuego. Es interesante lo que este estudio arroja. No hemos encontrado términos de paramilitarismo, pero sí un creciente descontrol de grupos privados que usan armas de fuego y largo alcance y que podrían empezar a buscar el lucro y la ganancia que genera el narcotráfico. El Estado debe utilizar todos los medios que tiene a su alcance. Y habla de lo que pasó en Colombia. El paramilitarismo se convirtió en un gran cártel del narcotráfico como los Zetas o el Golfo. En Colombia tenía un componente ligeramente ideológico, tenían un discurso antiguerrillero, tenían grupos de ganaderos que contrataban ejércitos privados, ahí los empresarios ganaderos que contrataban ejércitos privados y las expresiones legítimas de organización legítima colombiana. Había todo eso en aquella Colombia. Estamos, digamos, frente a la revisión obligada de estudios incluso como este que nos hablan de una realidad que se ha extendido y que efectivamente hay un grado de descontrol de grupos armados diversos que tienen armas en México. Los narcos, los delincuentes, las autodefensas, los propios militares, la policía, en fin, hay demasiados espacios en México. Los guaruras, los grupos empresariales que contratan sus propios servicios de defensa. En fin, creo que el tema es de primer orden para nuestro país y más nos vale que vayamos pues imaginando qué es lo que debería suceder para ordenar apropiadamente las cosas en términos de un combate eficaz y real al crimen organizado y las expresiones de organización ciudadana que han llegado al punto que hoy estamos analizando, al punto de armarse. Tenemos una ventaja ligera en relación a lo de Colombia, porque lo de Colombia, como también las llamadas autodefensas en Guatemala, que en realidad las hizo el ejército, es que eran parte de la Guerra Fría. O los paramilitares en Chiapas. Eran parte de la Guerra Fría y ahora ya no hay Guerra Fría. En Colombia se usó muchísimo a los paramilitares para echarlos contra las FARC, ¿no? Aquí no hay FARCs, entonces no hay ese el componente es ideológico, ese estímulo de Guerra Fría que desde fuera
también, y lo mismo que desde dentro, hizo que estas autodefensas se fueran por un camino ya muy complicado. Aquí, en cierto sentido, es más simple. Aquí sí es el crimen organizado y la comunidad hastiada, porque ese crimen organizado no solamente era narcotráfico, sino que ya ahora es extorsión a la sociedad cotidianamente, pidiéndoles dinero, y ahora el secuestro es otro de los... esa industria va para arriba, claro. Pero no está la Guerra Fría y no hay el elemento ideológico. Pues ahí está. Gracias, Sergio, gracias, Lorenzo, por estar aquí esta mañana. Para irnos a la pausa, déjenme recuperar algunos audios de este especialista Javier Sirriuzza, que habla del estudio que hicieron sobre los grupos civiles armados en México, charla sostenida con él en agosto de 2013, hablando pues de este estudio llamado La Justicia en el Cañón de un Arma, sobre la organización y conformación de grupos de autodefensa y milicias civiles en México. Parte de lo que nos dijo en agosto del año pasado con este estudio que está ahí para quien lo quiera leer completo. Lo que hemos encontrado es que la ola de violencia en México, que como sabes, y lo relatábamos y lo conversábamos contigo en un informe anterior, ha dejado no solamente una gran cantidad de muertos, sino muchas dudas sobre la eficiencia de la policía, de la justicia, del Estado en su conjunto. Es natural que en algunas zonas la población haya decidido tomar la seguridad por su propia mano. Pero en la investigación que nosotros hemos hecho, hemos encontrado algunos casos en donde esta respuesta comunitaria es legítima, está apoyada incluso en convenios internacionales, en leyes estatales, en acuerdos gubernativos, y en otros casos, sin embargo, la legitimidad o la legalidad de estos grupos es mucho más ambigua, lo que ha producido una mayor violencia. La población requiere una seguridad eficaz y que la policía comunitaria es un canal interesante para proporcionarla, pero al mismo tiempo que es indispensable que el Estado mantenga el monopolio del uso de la fuerza, el monopolio de la violencia, porque de no ser así, los frentes que tiene que enfrentar México se van a multiplicar y van a ser mucho más difíciles de administrar. La historia mexicana está llena, desde la independencia, de ejemplos en donde grupos privados y las propias comunidades han tomado la seguridad por sus propias manos. Un caso particularmente relevante es el estado de Guerrero. Desde Vicente Guerrero, que luchó por la independencia en el estado de Guerrero, hasta Lucio Cabañas, en los 70s, ha habido expresiones de diverso tinte ideológico, pero que tienen como común denominador el haber intentado proporcionar una seguridad que las estructuras gubernamentales mexicanas no fueron capaces, por diversas circunstancias históricas, de proporcionarlas. Y entonces lo que ocurre en Guerrero, por ejemplo, con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, el CRAC, es una respuesta legítima de la población. Legítima porque, de acuerdo a los convenios internacionales, por ejemplo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo referido al tratamiento de pueblos indígenas, el artículo 2 de la Constitución Mexicana de 1917, la Ley de Derechos y Cultura Indígena de 2001, regulan y autorizan a los grupos indígenas a tener una participación sustancial en la seguridad local y en la justicia local. El problema surge cuando estos grupos entran en colisión con los carteles. Es decir, México no es un escenario normal. México está plagado de armas y plagado de delincuencia organizada. Y estos grupos de delincuencia organizada pueden terminar instrumentalizando estas expresiones inicialmente legítimas de la población para sus propios fines, por lo que se genera esta multiplicación de la violencia. Nos llamó mucho la atención estudiar estos dos casos que representaban dos esquemas distintos porque son dos contextos socioculturales muy diferentes. Por un lado, el estado de Guerrero con una tradición histórica de policía comunitaria que ha continuado en estos 200 años y con una tradición
social de organizarse para suplir las deficiencias de los servicios del Estado, y por otro lado Michoacán, que si bien tiene población indígena importante, los grupos de autodefensa, hasta donde nuestra investigación permite determinar, no están integrados necesariamente por población indígena, son pobladores comunes y corrientes, incluso en zonas urbanas, que lo que buscan es responder a la violencia, pero hoy es en donde el Estado mexicano ha tenido que intervenir para desarmarlos. El problema que hemos encontrado principalmente en Michoacán es la disponibilidad de armas de largo alcance, de armas de guerra, que son usadas por estos grupos de autodefensa, lo que ya excedería los márgenes de lo que se podría entender como una policía comunitaria legítima y aceptable. El Estado mexicano enfrenta múltiples retos en materia de seguridad y la premisa fundamental debe ser que el gobierno mexicano debería considerar a la policía comunitaria como un aliado y no como un enemigo. Para eso hay tres cosas que el gobierno mexicano debería considerar y que lo decimos en el informe. En primer lugar, México requiere una regulación de la policía comunitaria más clara, que permita diferenciar lo que son expresiones legítimas de organización social y popular respecto a la seguridad de lo que son organizaciones ilegales o uso ilegítimo de la violencia. Las regulaciones mexicanas son prácticamente inexistentes. La ley de 2001, que concede los derechos a la cultura indígena, es muy difusa, y la propia Constitución mexicana dice, por un lado, en el artículo 2, que los pueblos indígenas tienen ciertos derechos y prerrogativas, pero por otro lado, en el artículo 17 de la misma Constitución señala que ninguna autoridad puede irrogarse o arrogarse la autoridad de ejercer justicia, ¿no? Creo que un ejemplo interesante, Carmen, es la ley de reconocimiento de los derechos y cultura de pueblos y comunidades indígenas del Estado de Guerrero, la ley 701, que en el 2011 estableció un esquema de cooperación entre las autoridades estatales de Guerrero con estos grupos privados para regularlos, para registrarlos, para identificar quién es quién. Una mejor regulación es urgente. El ejército mexicano deben entender que la cooperación con la policía comunitaria se hace más allá de la ley o la formalidad. Hay ejemplos interesantes en otros países de la región, como en Costa Rica, como en el Perú, en donde ha habido una delegación de autoridad en algunas de estas policías comunitarias, pero bajo una supervisión muy puntual, de modo que la población sienta que esa policía comunitaria, que es en la que creen, porque no creen en la estatal, no creen en la federal, no creen en la municipal, pueda ejercer esa autoridad legítima que multiplicaría el impacto que el Estado mexicano quiere encontrar en la reducción de la violencia, en la prevención de la violencia. Y en tercer lugar, creemos que el gobierno federal haría bien en impulsar proyectos piloto de policía comunitaria desde el gobierno. Hablábamos de este tema a propósito de Ciudad Juárez, con el proyecto Todos Somos Juárez, en el establecimiento de centros comunitarios en zonas urbanas. Creemos que una experiencia como esa podría ser trasplantada a nivel rural, pero también en las grandes ciudades. Un caso atípico es Acapulco, ¿no? Acapulco, que sufre hoy una ola de violencia gigantesca, sin embargo podría beneficiarse de policía comunitaria en las zonas periurbanas, en las zonas urbano-marginales, para reducir el nivel de la violencia y proporcionar una inteligencia, una información que las autoridades gubernamentales difícilmente van a poder obtener. Entonces es un cambio legal, es un esquema de cooperación más eficiente, es el desarrollo de proyectos piloto, lo que podría darle a México una oportunidad más que una amenaza con las policías comunitarias. Pues es una manera de ver las cosas después de estos estudios de caso que realizó International Crisis Group, este organismo internacional del que forma parte Javier Cirluzza, director para América Latina y el Caribe, con quien conversamos el año pasado, pero que hoy que esperamos la reunión de Morelia del gobierno federal con el gobierno del estado y con la obligadísima respuesta que tiene que dar ya al caso Michoacán, pues es muy importante recuperar este estudio y lo que Cirluzza dijo sobre el asunto de las policías comunitarias, autodefensas y el análisis que se puede hacer en estos precisos momentos. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar.